Amén. Muy bien, comienza este mensaje con una pregunta. ¿Qué temporada estamos viviendo? Alguno va a decir estamos en otoño, es obvio. Y claro, sí, estamos en otoño, hace más frío acá. Los que vivimos en el interior también es como un poquito más helado que el pueblo alemana, pero no hablo de esa temporada, no hablo de si estamos en otoño, invierno, primavera o verano, sino qué temporada estamos viviendo espiritualmente en nuestras vidas. ¿Qué temporada estamos viviendo? ¿Por qué lo digo? Porque siempre decimos que hay una persona que puede estar sentado al lado tuyo y tiene una distinta vivencia a lo que tú estás viviendo. Entonces, hoy día el Señor nos va a hablar de manera como cuerpo, pero también nos va a hablar de manera específica. Hay algo que Dios va a hacer en esta mañana. Ahora, la pregunta es, ¿podemos discernir cuál es la temporada que estamos viviendo? ¿Podemos decir, esta es mi temporada, así yo me estoy desarrollando? ¿O quizás aún hay algún tipo de confusión? Bueno, en primer lugar, Dios tiene un trato con sus hijos de manera específica. Eso lo podemos conocer a través de la palabra de Dios. Pero también yo quisiera comenzar hablando de cómo era el trato o cómo es el trato de Dios con su cuerpo. Y Dios hablando a sus iglesias. Y aquí lo puse en plural porque la palabra de Dios dice en el libro de Revelaciones o en el libro de Apocalipsis de que Él le hablaba a 7 iglesias. Quizás es primera vez que alguno escucha esto, pero a través de Juan, Dios le entrega una visión y le habla específicamente a 7 iglesias. La particularidad de todo esto es que estas 7 iglesias tenían algo que era distinto. ¿Bien? Porque, ¿qué es lo que ocurre? Dios habla a su iglesia, y no sé si le ha pasado, si a alguien le ha ocurrido, de que decimos Dios tiene un trato con su iglesia, pero Dios tiene un trato también de manera específica. Algo hablaba con algunas personas antes de comenzar el culto. Cada cuerpo y cada iglesia tiene una identidad. Así como tú como persona eres distinta a otro, tenemos una identidad que nos diferencia del resto. Y como eso queda plasmado en la Biblia, queda plasmado porque ni todos los discípulos eran iguales, y cuando Dios le habló a las 7 iglesias eran distintas. Por lo tanto, a veces alguna iglesia puede estar pasando un tiempo de crecimiento, un tiempo de avivamiento, y muchos dirán, la iglesia en Chile está creciendo, pero por otro lado va a haber una iglesia que quizás está sufriendo una división, la gente se está yendo de la iglesia, hubo un quiebre ministerial, no lo sé. Hay diversas realidades, y dentro de esas diversas realidades, Dios tiene un trato específico y sabe cómo trabajar con sus iglesias. Amén. Y vamos a leer un poquito. Yo, Juan, les escribo a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Gracia y paz a ustedes, de aquel que es, que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, que fue el primero en levantarse de entre los muertos, y que tiene autoridad sobre todos los reyes de la tierra. Aquí Juan tenía que entregar un mensaje, y este era el preámbulo, y cuando entrega, dice la palabra de Dios, que Dios envía este mensaje al ángel de la iglesia, y podemos ejemplificar el ángel de la iglesia con el líder de la iglesia, con el pastor de la iglesia, y habían 7 iglesias en ese tiempo. Cada comunidad tenía una identidad. Estaba la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Bien, estas 7 iglesias. Cada iglesia es corregida, pero a la vez se les promete redención si es que se arrepienten. Vemos en el Antiguo Testamento que Dios tenía un trato ministerial con su cuerpo y básicamente hablaba con el pueblo de Israel. ¿Lo recuerdan? Hablaban, y cuando hemos visto cuando el pueblo de Dios a través de Moisés salieron de Egipto, Dios los llevó a otra tierra, vemos lo que pasa con Josué, uno de los patriarcas también, y vemos cómo Dios tiene una relación estrecha con el pueblo exclusivamente judío, ¿bien? Pero en el Nuevo Testamento comienza algo distinto y ya se empieza a escuchar los nombres de los gentiles. Y no es que la gente era súper gentil, súper amable, sino que gentil se le llama a toda aquella persona que no era judío, ¿verdad? Como el tiempo romano también, los romanos llamaban, ¿verdad?, bárbaros a todos aquellos que no eran
parte del Imperio Romano, pero no era que todos fueran cavernícolas. Bueno, el término de una persona gentil era todo aquello que no era judío. Y vemos que Dios pasa de tener un trato exclusivo con el pueblo judío, con el pueblo de Israel, ¿verdad? Con más personas que no necesariamente tienen la nacionalidad hebrea o cultura judía. Y de hecho estas iglesias, voy a retroceder un poco, hoy día es en lo que conocemos como Turquía, gran parte de estas se encontraban entre Europa y Asia Menor, y no estaban ni en Palestina, ni en Jerusalén, ni en Belén, sino que se instauró nuevo tipo de iglesia. Conocemos también que luego de los discípulos, antes de los discípulos, el trato que Dios tenía era en sinagogas judías. Recordemos que la palabra dice que Jesús hacía milagros en sus sinagogas, porque habían sinagogas y habían sinagogas, ¿verdad? Pero luego vemos que comenzó a expandirse el Evangelio y en esta expansión del Evangelio comenzaron a nacer las iglesias. Dice la palabra de Dios que se empezaron a conocer los seguidores de Cristo como cristianos. Por primera vez en Antioquía fueron conocidos como cristianos seguidores de Cristo. Y comienza un nuevo tipo de mover del Espíritu Santo. Y comienza un nuevo tipo de iglesias. Ya no era solamente los judíos, ni era un tipo de sinagoga, sino que era algo distinto. Eran ciudades cosmopolitas, ciudades puertos, otros, ciudades, ¿verdad?, donde no conocían del cristianismo y vivían el Evangelio todos de diversas maneras. Y esto es muy importante, porque no todo cristiano vive el Evangelio de la misma forma, ¿verdad? Hay iglesias que también son como mucho... saben de esto y son muy, no quiero decir cerradas, porque al decir cerradas puede ser un término muy sectario, sino que más cuidadosas con su rebaño, ¿bien? Porque saben todo lo que ocurre en el gran espectro del mundo cristiano, ¿verdad? Y otras son más abiertas, ¿verdad? Pero vemos que distintas iglesias tienen diversas realidades. Y cuando Dios le habla a través de Juan y le manda un mensaje a estas iglesias, el propósito era que estas iglesias tuvieran un cambio de curso en la historia que estaban llevando, porque no iban bien. ¿Cuántas veces nos ha ocurrido que creemos que estamos bien, pero no estamos bien? Muchas veces creemos que somos los mejores, que somos la mejor iglesia, que nosotros ayunamos, que nosotros oramos, que somos bacanes, y luego viene el Espíritu Santo y nos dice, son unos bebitos, son unos niños, ¿verdad? Yo les voy a enseñar. Y entre más tiempo pasamos relacionados con la persona del Espíritu Santo, viene esa revelación de que todavía nos falta mucho. Y les quiero decir, probablemente todas estas iglesias creían que tenían cualidades muy buenas, y de hecho la palabra de Dios también las destaca. Y antes de pegarle, por así decirle, el palo y decirle dejen de pecar, le dice, yo conozco tus obras. Lo primero que dice, yo conozco tus obras. A algunos le dice, tú eres caritativo. A otros le dice, ustedes son fieles. A otra iglesia le decía, ustedes han permanecido a pesar de la persecución. A otra iglesia le decía, ustedes se han mantenido. Pero luego venía el pero. Y hoy día el Señor nos habla y nos dice, sé que ustedes tienen muchas buenas cualidades como familia de fe. Tienen excelentes cualidades, pero esas cualidades no tapan aquello que está mal y que Dios necesita depurar. En el momento en que creemos que hacemos todo perfecto, estamos con una característica que no le agrada a Dios. Y hoy día lo que va a hacer el Señor es, como en un altar con fuego, derramar y que se queme toda aquella impureza que no está llegando ante el trono de la gracia y que está además en nuestras vidas. Amén. Perdón que hable tan rápido porque tengo mucho que decir. Todas estas iglesias estaban en el mismo tiempo de existencia. Esto es súper importante. Aquí no estamos hablando de una iglesia que fue en un año, después otra le habló 5 años más tarde, después... No, estas eran iglesias que estaban en distintas ciudades, pero era el mismo tiempo. Estaban pasando lo mismo, ¿bien? Pero con cualidades y pecados también distintos. Jesús te hablará... Te quiero decir algo, Jesús te hablará según tu temporada. Y yo algo dije en un mensaje pasado, no está mal que nosotros escuchemos mensajes de predicaciones de pastores de otros lados. Eso está muy bien, no está mal. Pero Dios por sobre eso quiere hablarte a ti de manera específica. Y eso se da cuando tenemos una relación estrecha con la persona del Espíritu Santo. Hay algo, yo puedo estar hablando acá y también aprovecho de saludar a todos los que nos van a ver más tarde
a través de nuestro canal de YouTube, que sean bendecidos, los que están en Santiago, los que están en Chillán, los que están en estos lugares, que sean muy bendecidos. Pero también Dios, cuando tiene un propósito, Dios comienza a alinear cosas. Y en ese alineamiento Dios trae identidad. Una de las cualidades cuando se derramó el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, ¿cuál era? Estar unánimes, en un mismo espíritu. Y Dios puede derramarse. Es súper importante que, ¿a cuánto no le ha pasado cuando están en la empresa, están en una oficina y tienen reunión de trabajo? ¿A cuánto le ha pasado reunión de trabajo y al jefe, el jefe por hacerse el participativo comienza a preguntar opiniones? Y el jefe después dice, ¿por qué pedí opiniones? Me doy cuenta, algunos están en otra, ¿verdad? Y como que ya... y a veces hay gente que está tan desconectada y cree que está conectada, y cuando la gente está desconectada, cuesta que el crecimiento en una oficina, en un taller, en una empresa, en una iglesia, en un colegio, se desarrolle, porque es necesario, no que todos pensemos lo mismo, porque todos somos distintos y añadimos algo al cuerpo, pero sí que tengamos la misma fundamento y revelación de lo que Dios está haciendo. Eso es muy importante. Que se entienda bien, no somos robots que pensamos exactamente lo mismo. De hecho, aquí gente viste distinta, se peina distinta, ocupan distintos tipos de perfume, y eso es lo rico, que somos diversos, ¿verdad? Y eso es muy enriquecedor, pero tenemos que tener los mismos principios. Y lo que Dios estaba haciendo con las 7 iglesias era un establecimiento de principios, ¿bien? Destacando lo positivo, pero estableciendo principios. Y aquí voy a dejar stand-by lo que Dios le habló a las 7 iglesias, porque lo vamos a retomar, porque ahora quiero hablarte de manera particular, ¿ya? Hemos hablado del cuerpo, pero ahora quiero hablarte a ti de manera particular. ¿Y qué es lo que nos dice la Biblia? No envidies la suerte del pecador. Esto es tremendo, pues no sabes qué fin tendrá. No imites a los malvados, porque no quedarán sin testigos. Nosotros, como se ha dado cuenta que en el ámbito político hay una misma tendencia de ideologías, en Chile, en Perú, en Brasil, en Colombia, en México. Se está viviendo un tipo y una temporada política en esta época. Algunos dicen las naciones están despertando. No lo sé, no quiero hablar de política. Pero hay una tendencia y una temporada establecida. ¿Bien? En esta temporada y tendencias establecidas, nosotros hacemos nuestra vida, porque Dios nos ha mandado a hacer luz en medio de las... Bien, entonces tú te desarrollas, y en tu trabajo no es necesariamente una iglesia. En tu trabajo, en tu condominio, en tu edificio, en tu jardín, en el colegio, en la universidad, en el instituto, donde sea, tú te relacionas con gente que no es hija de Dios. Bien. ¿Y cuántas veces alguno no ha envidiado el pasar del de al lado? El pasto del vecino es más verde, el auto es mejor. Alguno va a decir, yo soy cristiano, pero no soy el mejor de clases. Otro va a decir, soy cristiano, no soy el que gano más en el trabajo. Soy cristiano, dentro del condominio tengo la casa más chica. Soy cristiano, soy el único cristiano en la familia, y a todos los demás les va mejor. ¿Alguien alguna vez se le ha pasado eso por la mente? No quiero decir que lo ha dicho, pero se ha comparado. O inclusive cuando todos terminan la jornada laboral y tú tienes, no sé, el TAR familiar. Pero ¿cuál es la tendencia de que después nos vamos a jugar todos pádel? Y como que, sí, pues si yo me lo merezco, ¿no? Yo me lo merezco, po. Si todos van a jugar pádel en la oficina, ¿qué voy a andar orando? Es como los comerciales de cuando te quieren cautivar, porque tú te lo mereces, ¿sí o no? Tú te mereces ese auto. Y tú, sí, me lo merezco. Y muchas veces vivimos con la tendencia del sistema de este mundo. No quiero decir que jugar pádel, ir a jugar tenis, ir a jugar fútbol, ir a jugar taca-taca sea del diablo. No estoy hablando de eso. Estoy hablando que nosotros tenemos una nacionalidad distinta. Y algo que causa un tropiezo en nuestro desarrollo cristiano es que nos adherimos a tendencias y a temporadas que no son las de Dios, sino que son las del sistema de este mundo.
Es más, ¿cuántas veces no nos hemos endeudado porque todos están renovando el auto en la oficina? Y yo no me voy a quedar atrás si yo soy hijo de Dios, ¿verdad? El familiar, todos los cuñados están renovando auto. Entonces le decimos, esposa, yo creo que siento de parte de Dios que renovemos el auto. Pero en tu temporada no es el tiempo de una compra. Probablemente la temporada de otros sí. O hasta en la iglesia se están todos cambiando de casa. Yo creo que también, aunque estás cómodo, pero cambiémonos igual, no sé. Dios quiere que vivas tu propia temporada. Nos endeudamos, nos metemos en cosas, en proyectos, porque seguimos tendencias que no son las que Dios quiere para nuestras vidas. Porque nos comparamos con el otro. Inclusive hay gente que ni siquiera hay formas de vestir que no le gustan, pero todas en la oficina, todas visten así, voy a tener que cambiar hasta mi forma de vestir y no me gusta, pero ¿por qué no llegamos a dejar por las tendencias? Si a mí hay algo que me encanta y siempre le digo, hermano, usted venga vestido como más cómodo se sienta, porque cada uno tiene una identidad. Y me encanta ver que otros visten más formales, otros con zapatillas, otros con zapatos. Usted viva su identidad en Cristo. Usted hable, obviamente, sin garabato ni eso, pero tenga su forma de hablar con la identidad que Dios te dio. Las imitaciones, te quiero decir algo, son malas. Las imitaciones son pésimas. Usted viva su identidad, ¿verdad? Y dentro de esto vivimos tendencias o vivimos temporadas que no son las que Dios necesariamente tienen para tu vida, para tu casa, para tu familia. Están todos emprendiendo. Chuta, soy malo para los negocios, pero si están todos emprendiendo en la iglesia, voy a emprender igual. No necesariamente porque estemos en un círculo de Dios, es necesario que eso se haga. ¿Saben por qué? Porque dentro de las iglesias también se da mucho el error. El error por seguir tendencias que Dios no quiere para nuestras vidas. Y en el mundo, ¿cuántas veces nos hemos envidiado la suerte que pasa el de al lado? Y nos comparamos. Y la palabra dice, tú no tienes idea qué fin tendrá, no imites. Lo voy a decir fuerte, familia de fe, no imites a los malvados. Ahora se escucha, no imites a los malvados, no lo hagas. Vive lo que Dios te está hablando. Probablemente sea una época donde todos tus familiares ahora compraron pasajes para el Caribe. Y tú dices, yo me lo merezco, yo lo necesito. Pero Dios te está hablando y te empieza a decir, ahorra. Y tú... Es que, Señor, no es la tendencia, no es el mover. Vive tu temporada. La palabra de Dios posiciona a su pueblo y siempre le habló de una manera distinta. ¿Te acuerdas cuando fue un espíritu de muerte a los hijos de los egipcios, pero los hijos de los hebreos no los tocó? Muchas veces queremos vivir este sacerdocio aparte, pero solo para el beneficio. Pero cuando la palabra de Dios dice que somos un pueblo escogido, que somos una nación santa, habla también de tener una manera distinta de desarrollarnos. No solamente para recibir una bendición específica, sino que para vivir de una manera distinta. Por lo tanto, lo primero que tenemos que tener claros, Dios tiene una temporada para el cuerpo y Dios tiene una temporada para tu vida de manera específica. Y luego de eso, tú tienes que vivir la que tú estás viviendo. No imites ni a tu familiar, ni a tu cuñado, ni a tu primo, ni al de la oficina, ni al jefe. ¿Cuántas veces no nos ha tocado que se implantan a veces en la oficina la tendencia de todos los viernes vamos a ir a comer a un restaurante? Y te dice el jefe, y como que, y no tengo las lucas, no gano lo que gana mi jefe. Y el jefe, claro, de buena onda te dice... Quiero que todos vayamos, pero finalmente todos pagan su cuenta, ¿verdad? Y como que, sí, ya. Es que si no voy, el jefe va a decir que le tengo mala, no sé. Hasta en eso nos cuesta ser honestos. Hasta en eso nos cuesta decir, yo no tengo para pagar todos los viernes esa comida en el Sebasco. No tengo para pagar esa promo en el Doggies. No. En el Tarragona, las empanaditas fritas. No. Entonces, probablemente alguien esté viviendo una vida en donde dice, no siento que estoy siendo yo mismo. Y lo primero que tiene que hacer el padre para poder trabajar en uno es saber quién es uno. Vivir en espíritu y en verdad.
Y vivir en espíritu y en verdad no solamente es cantar canciones. Vivir en espíritu y en verdad es que yo me desarrollo de domingo a domingo con la identidad que Dios tiene para mi vida. Eso es desde lo económico hasta lo sentimental, hasta donde yo ocupo mi tiempo. A algunos le pasa al revés. Llegó el tiempo para algunos de la prosperidad y hay otros que dicen, uy, sí, justo Dios me está bendiciendo harto y puedo poner a mi hija en clases de hockey. Sí, pero es que nadie más en la familia lo hace y si yo lo hago puede que se vea feo, ¿cierto? Como que estoy ostentando. Ni para arriba ni para abajo, tú tienes que vivir tu realidad. Hay gente que tiene miedo al que dirán. Entonces, eso es complejo. Porque hay temporada, va a haber una temporada probablemente que vivamos justos en lo económico, pero va a haber una temporada de provisión y que te va a alcanzar para otras cosas. Y otro dice, sí, es que si coloco a mi hijo en la escuela de tenis y van a empezar a hablar en la iglesia porque yo conozco a 3 familias que lo están pasando mal. Hermano, viva su propia identidad. Si Dios no te está mandando a estudiar, no te pongas a estudiar porque los demás se están estudiando. No lo hagas. Y si Dios te está trayendo un tiempo de provisión en donde tú puedes viajar, pero tengo mi cuñado que está cesante, hazlo igual. Es que mi cuñado está cesante, entonces si voy van a decir que voy a ostentar y voy a subir la foto al Instagram y van a ver, y estos que se creen, ¿por qué no me prestan plata? Vivamos nuestra identidad. Si otra persona tiene prejuicio para arriba o para abajo, por el mucho, por lo poco, eso no es resorte nuestro. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver todo esto con la temporada? Tiene que ver todo. Porque Dios necesita trabajar con gente que tiene claro su identidad. Cuando nosotros tenemos clara nuestra identidad, Dios puede comenzar a desarrollar su propósito en nuestras vidas. Muchas veces le decimos, Señor, quiero saber mi propósito. Y el Señor dice, ¿pero el propósito de quién? ¿De Luis de la oficina, de Luis de la casa, de Luis futbolista, de cuál? ¿De quién? Y tenemos que vivir nuestra propia identidad. Y el propósito se hace fuerte cuando nosotros ya tenemos la revelación de quiénes somos. No tenemos caretas, no ostentamos o no nos damos gustos que no tenemos. O al revés, no mostramos apariencia de escasez y Dios me está bendiciendo pero ir todos los domingos con la misma ropa porque me da... No, para mostrar escasez. No. Hermano, usted viva en la prosperidad que esté viviendo, en la oportunidad que esté viviendo. Y si está pasando un tiempo que estás apretado económicamente, vive tu realidad. Viva su realidad. Cuando Dios le habla a las 7 iglesias, cada iglesia le habla de manera distinta, porque tenía una realidad. Hoy día el Señor te está diciendo, viva su realidad. ¿Cuántas veces no podemos dormir porque nos añadimos cargas y le echamos la culpa a Satanás? Y Satanás no tiene nada que ver. Satanás está armando la guerra en Ucrania y nosotros le decimos, ay, Señor, no puedo dormir y me puse a estudiar. Te pusiste a estudiar, Dios no te dijo. Te pusiste a invertir, Dios no te dijo. Tenías que hacer otra cosa con la plata que recibiste. ¿Por qué lo hiciste? No, es que quería hacer esto, que me compré un viaje y ahora no hay cómo devolver la plata del viaje y la cuestión. Y me compré un auto y no tengo cómo pagarlo y la cuestión. Hey, vivamos la temporada que Dios tiene para nuestras vidas. Cuando eso ocurra, no vamos a envidiar a nadie. No hay nada peor que cristianos envidiando a otros. Cristianos envidiando en el trabajo, cristianos envidiando en la iglesia, cristianos envidiando en el condominio, cristianos envidiando. No puede haber envidia en los hijos de Dios. Pero ¿sabes cuándo viene la envidia? Cuando nosotros creemos que tengo que estar en otro estatus y no me conformo con lo que Dios en esta temporada tiene para nosotros. Yo recuerdo que en la primera casa que estuvimos con mi esposa, era tan precaria, me mira así como que no digas que era fea, pero era tan precaria, y cuando invitábamos a gente nos decían, casa que después se derrumbó para que entenderán un poco cómo era, todos llegaban y decían, ¿cómo nos decían? Nos decían una palabra, todo el mundo nos decía, no nos podían mentir, decían, qué acogedora. Llegaban y entraban como que, qué acogedora, así como... Nadie decía que linda, no, qué acogedora, sí. Era precaria, en verdad. Era muy precaria. Pero nosotros nos sentíamos felices viviendo en nuestro espacio.
Eh, y Dios quiere que en la temporada que tú estés viviendo, con mucho o con poco, estés pleno. Vivas pleno, vivas plena. No hay nada mejor que vivir en la plenitud del Padre. Y la plenitud no viene porque te entra 1.000.000 de pesos más. Es más, si todavía no cambias tu mentalidad, no va a servir de nada la promoción que Dios te dé, porque no vas a tener el corazón correcto. Bien. Guarda silencio ante Jehová. ¿A cuántas mujeres no le cuesta esto? No, mentira. Guarda silencio ante Jehová. Y esta para los hombres. Y espera con paciencia en él. ¿Ah? Para uno y para otro. Pa, pa. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Es que yo me lo merecía más. ¿Sí o no? Señor, tú sabes que yo me lo merecía más. Jehová, tú sabías. El Shaddai. Por el hombre que lleva a cabo sus intrigas. Salmos 37:7. Lo voy a decir nuevamente. Guarda silencio. ¿Cuántos vemos injusticias en el ámbito laboral? No levante la mano. Pero hermano, estar todos los días diciendo que tú te merecías el ascenso es como agotador, ¿o no? Como que estar todos los días, yo me lo merezco, yo me lo... No, ya... No. ¿Qué tal si guardamos silencio? ¿Qué tal si algo que está saliendo de nuestro corazón está impidiendo que Dios nos posicione? La queja, la comparación. Y nos dice algo, espera ¿con qué? ¿Qué es para nosotros paciencia? Porque Dios nos dice espera con paciencia, pero empiezo a mandar el currículum a 40 lugares distintos. No, yo no sé si paciencia significa para todos no hacer nada, si paciencia es hacer igual, pero aquí nos está diciendo y espera con paciencia en Él. Cada uno va a tener que ver cómo espera y cómo está viviendo esa espera frente a lo que Dios te prometió. Y espera con paciencia en Él. Te hago una pregunta. Si le mandamos a 60 empresas el currículum, yo no sé, esto es una pregunta. ¿Eso significará que estamos esperando la promoción que viene directo de Él? No sé, estoy preguntando. Y otros me van a decir, por supuesto, pastor, porque espera no significa flojear y no hacer nada. Puede ser. Pero a veces en otros casos, porque todos Dios tiene un trato específico con cada uno, para algunos Dios esté probando el principio, por ejemplo, de autoridad. ¿Usted sabe que hay gente que se cambia mucho de pega porque no le gusta ser mandado? ¿Lo sabe? Gente se cambia de pega como calcetín, se cambia los calcetines porque no le gusta vivir apatronado. Entonces, presentamos peticiones, oren por mí para una nueva pega, pero Dios necesita cambiar algo dentro de mi interior. Porque tengo un problema que necesita ser transformado. No estoy diciendo que todo el que está esperando ahora un ascenso laboral sea ese el problema. Pero estoy diciendo que en primera instancia hay cosas que no vemos. ¿Se entiende? El Señor necesita probar cosas en nosotros. Que es lo que nos dice. Si en lo poco eres fiel, en lo mucho nos pondrá. Esto se lo quiero dejar a modo de pregunta. Cada uno sabe el tiempo que está viviendo. Hay otros que a alguien le ministrábamos la semana con la pastora y le decíamos, cuando alguien pregunta y dice, tienes que quedarte en el lugar establecido, y Dios te está hablando en lo particular y te está diciendo, sal de ahí. O a otro le está diciendo, tú tienes que tomar otro rumbo. Y el Señor te está hablando y te dice, quédate ahí. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué hacemos cuando ponemos esa prédica en YouTube? Y el predicador dice, tienes que comenzar un nuevo camino. Pero Dios te está hablando otra cosa. ¿Qué es lo que hacemos? Y es por eso que tenemos que estar finos, vinculados con el Espíritu Santo para saber qué hacer. Hay gente que se confunde mucho, por eso yo lo voy a decir por tercera vez en este mensaje. Ojo con lo que vemos y escuchamos por las redes sociales, porque nos toca como pastores ministrar demasiada gente que por confusiones de internet tenemos que estar invirtiendo tiempo. ¿Se entiende lo que digo? Es que el pastor de México dijo esto, ya tenemos que explicar.
Es que me dijo esto el pastor de Estados Unidos, es que yo escuché en la radio que... Y tenemos que invertir tiempo en vez de estar ministrando otras cosas, sacando del error por lo que escucharon con pastores de Europa. Hermano, vivamos nuestra temporada, vivamos nuestro tiempo y estemos conectados con lo que el Señor tiene para nuestra vida. Habacuc 2:3. Pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, ¿qué es lo que dice? Ya 2 veces nos está diciendo, espérala. Porque sin falta... ¿Cuál fue el problema que irritó a Dios con el pecado de Saúl? Si alguien lo recuerda. ¿Qué es lo que le dijo el profeta Samuel a Saúl? No te muevas, no, yo voy a venir. No sé, ¿cuántos pecadores aquí veían El Señor de los Anillos? Levante su mano los pecadores que acá veíamos El Señor de los Anillos. Miren, poco empiezan a levantarse las manos. Se están proliferando. Bien. Voy a salirme de esto para que comprendan los pecadores, no ustedes, no los santos. No. ¿Se acuerdan cuando Gandalf le decía, verdad? Yo voy a venir con un ejército. Voy a aparecer cuando al oeste aparezca el sol, voy a aparecer, pero espérenme, ¿verdad? Y los... Sobre todo se da en las 2 torres, en la número 2, ¿verdad? Y estaban perdiendo la batalla. ¿Sí o no? Ya no quedaba nadie, de miles quedaban 10 personas. Pero de repente sale el sol en la colina y aparecen los de la tierra de Rohan, ¿verdad? Y oye, se me paran los pelos a ver esa escena. Y bajan los caballos de verde, ¿verdad? Y comienzan y arrasan con todos los orcos. La voy a ver hoy día en la tarde, me dice el Señor. No. Y lo que irritó a Dios es que le dijo a Saúl, no te mováis, compadre, usted no se mueva, a través de Samuel. Espera. Y estaba viendo, me imagino, algún reloj de la época, Saúl. No, ya no va a venir. No va a venir. Y dice, le voy a ayudar a Dios. ¿Y qué es lo que ocurre? Dios desecha a Saúl de su presencia, porque no esperó cuando él le dijo que esperara. Te quiero decir algo. Dios le habló a través de Samuel a Saúl, un hombre con autoridad. Cuando alguien, ¿a cuánto no le ha pasado en la pega que el jefe te dice algo y nos desesperamos y empezamos a innovar? Y el jefe te dice, ¿por qué lo hizo? Lo que pasa es que yo creí, es que usted no crea nada. Yo le dije algo. Usted no empieza a innovar. Usted no empieza a sacar, no. Yo le dije A y usted hizo B. No sé, a mí alguna vez me pasó. Alguna vez me retaron. Varias veces me retaron. Es que yo creía y tenía que... No. Yo a usted le dije que hiciera esto nomás. Ya, bueno, listo. ¿Cuántas veces el Señor nos dice, espera? Pero nos ponemos nerviosos y empezamos a ayudar a Dios. Dios te dice, espera, te voy a bendecir. Es que mientras voy a emprender, espera. Es que, Señor, una ayudita, una poquita. Cuando Dios nos hable, te quiero hacer una invitación, obedezcamos. Porque solo nos va a traer bendición. No nos pongamos nerviosos antes de tiempo. El sistema de este mundo, ¿qué es lo que nos está diciendo en este tiempo de inflación? No compren propiedades, ¿sí o no? No lo hagan. ¿Y qué pasa si Dios te dice a ti de manera particular, compra una propiedad? Es que el sistema, es que mi asesor, bueno, aquí tenemos una asesora también inmobiliaria. ¿Es tiempo o no es tiempo? Mira, no sé lo que el mundo esté diciendo en esta temporada, pero lo que te quiero decir es que Dios una vez nos entregó una palabra y dijo, yo traigo una temporada de hermosura para su cuerpo y para la iglesia, y un posicionamiento como nunca antes. Y Dios quiere que tú captes esto. A alguno eso va a significar esperar, pero a otro va a significar hazlo ya, hazlo ahora. Muévete y hazlo ahora, porque es lo que tengo para tu vida. Toma la determinación que yo te estoy hablando. Y probablemente en una misma fila, el hermano que está al lado tenga que esperar. Mientras tú haces una adquisición, el otro tiene que esperar. Pero cada uno está viviendo su tiempo. Porque Dios te
habló. La última semana que destinamos para nuestros 21 días de intimidad, ¿cuál fue? Semana de Selah. ¿Qué significa? Escuchar la voz de papá. No podemos vivir como cristianos sin saber lo que tenemos que hacer. Él habla. ¿A cuánto le habló el Señor en estos 21 días? Dios habla. Si no te habló, el problema no es de Dios y tampoco es del diablo. El problema está entre la silla y el computador. Y no dejará de cumplirse. ¿A cuántos Dios le ha prometido algo? ¿Y cuántos nos hemos puesto nerviosos porque vemos que no se cumple? Hubo más amenes. Hay más amenes. ¿Has pensado que quizás Dios tiene que hacer cosas entre medio en nosotros? ¿Saben cuál es el problema de la gente que rápidamente se desespera? Cree que porque Dios le habló, está automáticamente lista. Y cada vez que nos vemos ejemplos en la Biblia de Dios hablando, Dios tenía que hacer cosas mientras tenían que prepararse para una conquista. Por lo tanto, te quiero decir algo, el que Dios nos hable no significa que estemos perfectos. Y muchas veces creemos eso. Creemos que si Dios no habla es porque estoy listo, estoy lista. Y Dios te está diciendo lo que se viene, pero no nos está diciendo eres perfecto. Dice, yo te voy a llevar a esto. Pero mientras se necesitan engranajes espirituales. Y para eso tú y yo estamos hoy día, en esta mañana acá, para ser moldeados por el alfarero y para que Él haga lo que tenga que hacer. Pero nos está diciendo algo. La visión se realizará en el tiempo señalado. La pregunta es, ¿en el tiempo señalado mío o del Padre? Del Padre. Si tú determinas que este es el tiempo y no estás alineado con Dios, es ruina. Pero cuando nos alineamos en el tiempo de Él, todo fluye. Eso sale en Habacuc 2:3. Dios se mueve en una dimensión sobrenatural. Aquí necesito a alguien que me ayude a leer. Rodri, ayúdame a leer, por favor, porque está muy largo esto. Ven para acá. Todo lo de Lucas 5 de Lucas. En una oportunidad, la multitud se amontonaba alrededor de Jesús para escuchar la palabra de Dios. Y él estaba de pie a la orilla del lago Genesaret. Desde allí vio dos barcas justo a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado y estaban limpiando las redes. Jesús subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que se apartara un poco de la orilla. Después se sentó y señalaba a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Navega mar adentro y eche las redes». Simón respondió: «Maestro, hemos trabajado la noche entera y no hemos sacado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes». Así lo hicieron y sacaron tal cantidad de peces que las redes estaban a punto de romperse. Entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Ellos acudieron y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Muchas gracias. Y aquí vamos a desmenuzar esto. En primer lugar, ¿quién eran los que sabían de pesca? ¿Jesús o los discípulos? Jesús no tenía el oficio de pescador. ¿Su padre qué es lo que era? Carpintero. Bien. Entonces estaban ahí y dice la palabra de Dios, no es que Pedro y los demás estaban vagando en la noche, sino que le dice, estuvimos toda la noche haciendo la pega. Muchas veces nosotros decimos, Dios, no he estado en mi casa no haciendo nada, he estado orando a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, leo la Biblia, sirvo en la iglesia, doy mi diezmo, ofrendo para pagar el hotel, hago todo, sirvo, hago todo. Y efectivamente acá ellos estaban trabajando. Pero ¿qué es lo que ocurría? ¿Habían peces o no habían peces? No habían. Entonces llega una voz de autoridad, y ojo con esto, llega una voz de autoridad que le dice, navega mar adentro y echen las redes. ¿Esa instrucción era lógica para el contexto? No era lógica porque los que sabían estuvieron haciendo la pega toda la noche y no hubo resultado.
hemos estado hablando toda esta aplicación de los contextos y del sistema de este mundo, de las señales que nos da este mundo, de lo que nos dice que lo que conviene, que la inflación, que las compras, que las ventas, que la adquisición, que los arriendos, que los estudios, que todo. La gente que sabe, la gente que sabe. Y Jesús le dice, navega mar adentro y eche las redes. Simón le respondió, todos sabemos quién era Simón, que después era Pedro, y que luego pasó a ser discípulo, ahí ya en ese tiempo aún no era discípulo de Jesús. Maestro, hemos trabajado la noche entera y no hemos sacado nada. Pero si tú lo dices, ojo con esto, pero si tú lo dices, echaré las redes. Amado, lo que va a traer una transformación en nuestras vidas es que a pesar de nuestro conocimiento y nuestro trabajo, si Dios nos habla, nosotros reconocemos que la autoridad está hablando. Y le decimos, ¿estará mal la economía? ¿Estará todo esto marchando mal? La gente, muchos están, en vez de comprar acá, están comprando en Miami, están invirtiendo en Barcelona y están saliendo de Chile. Pero Dios te está diciendo otra cosa. Dios te está diciendo, haz esto. Es que la gente no puede pagar la universidad, se está saliendo. Dios te dice, estudia. Capacítate. ¿Y qué es lo que dice Simón? Si tú lo dices, yo voy a obedecer. Yo echaré las redes. Somos capaces de decirle a Dios frente a todo el escenario que vivimos, si tú dices y das la instrucción, yo lo hago. O decimos, no, es que no se puede, es que no, es que mira, yo veo, no. Lo que generó, y fíjate lo que generó la obediencia. La obediencia es la clave para que se derrame la gloria del Padre. Dice, así lo hicieron y sacaron tal cantidad de peces. Pregunta, yo no sé, ¿los peces se escondieron de Simón y los demás? ¿Estuvieron en una esquina escondidos? No tengo idea. No sé de dónde salieron. Que las redes estaban a punto de romperse, eso significa sobre. Eso no es abundancia, eso es sobreabundancia. A punto de romperse. Entonces hicieron señas, estaban desesperados para que fueran a ayudarle de otra barca y todos pudieran sacar con 2 barcas porque se estaban hundiendo de la prosperidad. Amado hermano, cuando Dios habla y no lo obedecemos, estamos en un grave problema. Es un grave problema. Grave, gravísimo. Porque si Dios nos dice algo, lancémonos. Así te lo digo. No, pero es que muy. No. Y ahí están los temerosos, las temerosas. No, sí, pero lo que pasa es que yo, mira. Usted obedezca al Señor. No sé en el área que sea. A otro el Señor le va a decir, renuncia al trabajo, pero ¿cómo? ¿Cómo voy a renunciar? No es lógico. ¿Y si Dios te lo dice? Hay otro que le está diciendo, emprende. No tengo capital. Ya, pero si yo te voy a dar el capital, pero simplemente obedece y todo va a fluir. Pero nos cuesta. ¿Saben por qué nos cuesta? Porque nuestra medida de fe aún, en algunos, quizás no en todos, aún sigue siendo un poco baja. Y la palabra de Dios dice, la fe viene por el oír. Y el oír, la palabra de Dios. El oír, palabra de Dios. Amado, si Dios te está hablando, y estoy convencido de que hoy día Dios te está hablando ya, obedézcale. Porque yo te quiero ver próspero, en sobreabundancia, no en abundancia, en sobreabundancia, porque Dios quiere lo mejor para nuestros hijos. ¿Qué es lo que leíamos en la predicación antepasada? Dice que Él quiere prosperarnos en ¿cuántos caminos? En todos, ¿cierto? Dice que Él dice, y que en todos seas prosperado. No es teología de la prosperidad ni un mensaje motivacional, es lo que la Biblia nos dice. Jesús te pedirá cosas que para la lógica no tienen sentido, como para Simón, porque habían estado trabajando toda la noche. Maestro, hemos trabajado la noche entera y no hemos sacado nada. ¿Cuál es la frase que nosotros le decimos al Señor? Señor, ¿qué es? ¿Qué ha sido lo que ha impedido que Él se derrame en nuestras vidas? Si no hubiesen obedecido, no hubiesen comprobado el milagro. Pero si tú lo dices, echaré las redes. Dios te está diciendo hoy día, echa las redes. Familia de fe, hoy día el Señor te está diciendo,
echa las redes. Y echar las redes para algunos significa quedarse, no moverse. Para otros echar las redes significa muévete. Para otros echar las redes significa estudia. Para otros echar las redes significa renuncia. Para otros echar las redes significa emprende. Dios te tiene que hablar en tu diseño, en tu forma, a tu corazón. Pero lo que te puedo decir, echa las redes. Obedece a Dios y echa las redes. Cuando nos movemos en la dimensión del mundo, funcionamos como el mundo. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. Otra versión, creo que es la Reina Valera, dice, en el mundo tendrán muchas aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Dejemos de movernos en la temporada del sistema de este mundo, que te habla de ideologías, que te habla de política, que te habla de inflación, que te habla de todo eso, de malas noticias. Muévete en lo que Dios te está hablando. En Joel 2, 28, 31, el Señor promete su espíritu. Promesa en tiempos finales. Entonces, después de hacer todas esas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los sirvientes. Fíjense esto, hombres y mujeres por igual, y haré maravillas en los cielos y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre, antes de que llegue el grande y terrible día del Señor. Te quiero decir algo, Maranata, Jesús viene. Pero antes de esta venida, Dios nos transporta su gloria. La Biblia nos dice algo, nos dice, ojo, no vendrán tiempos mejores. Pero cuando dice no vendrán tiempos mejores, está haciendo un análisis de lo que nos toca vivir. Ojo con eso. El partido va a estar difícil, el rival es complejo, es complicado. Pero yo traigo la victoria. El Señor dice que va a derramar fuertemente su espíritu sobre toda carne, sobre toda gente, niños, adultos, adolescentes, gente de edad avanzada, matrimonios, solteros. Por lo tanto, echa las redes y cree en lo que Dios te está hablando, pero en tu diseño, pero en tu temporada. Cada iglesia, cada una de las 7 iglesias del libro de Revelaciones necesitaba vivir en su diseño. Necesitamos vivir en nuestro diseño, en lo que Dios tiene para nuestras vidas. En Romanos 5:20 dice, la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado, pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Es cosa de salir a la calle y ver lo que está pasando, ¿sí o no? Antes lo que era tabú ya no es tabú. Pero ¿qué es lo que nos dice el Señor? Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Te quiero decir algo, la Biblia todo nos dice, va a ser complejo, pero a todo nos da una salida. Por lo tanto, no nos quedemos con los comentarios que solamente nos traen desesperanza. Porque todo Dios nos sacará en victoria. En lo que tú estés pasando, Dios te va a sacar en victoria. Dios te va a sacar en victoria. Yo te quiero invitar a que cierres tus ojos, ponte de pie en esta mañana. Yo no sé cuántos